Estábamos orando en esta semana por nuestra congregación y entendíamos que existe un nivel demasiado elevado de queja, de crítica, de murmuración entre los propios hermanos. Entendíamos que el Señor nos estaba diciendo que hay mucha crítica desde fuera, ¿sí? Que como iglesia somos enormemente juzgados, pero que lo que más daño nos estaba haciendo a nosotros era precisamente la propia crítica y queja que levantamos entre los hermanos. Las palabras malas que la gente habla sobre nosotros, digamos que suelen ser, ¿no?, una munición que el enemigo usa para lanzar unos dardos y establecer mal contra la congregación, ¿vale? Normalmente hay muchas consecuencias que la congregación va a tener por eso, ¿verdad? Pero mirad, cuando las palabras malas que nosotros expresamos unos contra otros están en manos del enemigo, eso se convierte en una bomba. No es una flecha, eso es una bomba. ¿Por qué? Es como si le hiciéramos un regalo al enemigo, ¿vale? Para que él tenga autoridad de traer el mal contra nosotros. Esas quejas, esas críticas, esas contiendas, esos comentarios, esas malas palabras salidas de nuestra boca, representan una puerta abierta. Mirad, no es lo mismo que un enemigo ataque, ¿os imagináis una torre, una casa fuerte, voy a decir, una torre? No es lo mismo que el enemigo ataque desde fuera, ¿sí?, lanzando flechas, haciendo, o igual, bueno, depende, igual de repente cae una catapulta, ¿vale? Si la crítica o lo que sea es muy fuerte, puedes caer alguna piedra dentro o golpear nuestra torre, voy a decir. Pero, ¿qué ocurriría si abrimos la puerta de la fortaleza? ¿Cómo sería el desastre? Mucho mayor, ¿verdad? Entonces ahí sí que el enemigo haría polvo, arrasaría absolutamente con todo. Algo así es lo que ocurre cuando el pecado, voy a decir, está dentro de la propia congregación. Esto que estoy diciendo, esta ley espiritual, exactamente se cumple en una familia, ¿sí?, o en un núcleo, ¿vale? Lo mismo. Si la crítica y la destrucción están dentro de la propia familia, unos contra otros, el esposo contra la esposa, ¿no?, o la esposa criticando al esposo, los hijos, etcétera, etcétera, esas cosas que suele haber, exactamente es lo mismo, ¿sí? Se entiende, ¿no? Tiene su lógica, ¿vale? ¿Sí? Ok. Así que precisamente por esto yo sentía que era urgente que cobráramos conciencia, ¿sí?, de lo que está ocurriendo y de lo que representa aquello que el Señor está denunciando, que por cierto seguimos haciendo, ¿vale? Porque yo creo que nos ha hablado de todo esto hace tiempo, ¿no? Y aunque yo sé que probablemente cada uno de nosotros, cuando yo vaya desarrollando el tema, va a pensar en otra persona, en aquel que le oíste decir esto o lo otro, aquel que te habló mal y te hizo daño, personalmente creo que todos los que estamos aquí, prácticamente, voy a decir para que quede mejor, prácticamente todos los que estamos aquí estamos implicados en este pecado, ¿vale?, de hablar mal. Según el Padre nos ha ido enseñando sobre lo espiritual, decidí cambiar un dicho muy popular que reza así: las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? ¿Cuántos hemos oído esa frase? ¿Sí? Bien. Pues, sinceramente, después de ir entendiendo muchas cosas que el Señor nos ha ido dando entendimiento, ahora yo digo que no se las lleva el viento precisamente, ¿vale? Más bien afirmo que las palabras tienen una gran trascendencia
Porque las palabras tienen un poder creativo. Sí, no estoy hablando de magia. Estoy hablando de algo que el Señor ha dado autoridad. ¿Sí? Tienen poder creativo. ¿Cómo creó Dios lo existente, los cielos, la tierra? Con su boca. Exactamente. Al hablar, el Señor dijo y fue hecho, ¿verdad? Él dijo que exista la luz y la luz existió, ¿no? Dijo que exista el firmamento en medio de las aguas y el firmamento existió. Según Juan, el Evangelio de Juan, nosotros sabemos que en el principio era el verbo. El verbo, ¿qué significa el verbo? ¿Nunca os habéis preguntado qué es eso del verbo? ¿Sí? La palabra original, porque el Evangelio de Juan está escrito en griego, estaba escrito originalmente en griego, la palabra que ahí aparece es el logos. En el principio era el logos. Y el logos lo que está representando es una palabra expresada. Ese verbo, se traduce verbo ¿por qué? Porque es una palabra que conlleva acción. Esa es la característica de los verbos, ¿no? La acción. Así que entendemos que el logos o la palabra, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. ¿Sí? Dice el versículo 3 de ese capítulo 1 que cuando fue hecho, que todo fue hecho por Él, que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿verdad? Lo cual implica que cuando Dios hablaba, ¿quién actuaba? Jesús. Jesús. ¿Sí? Es algo como difícil a veces de entender, ¿verdad? Porque, claro, estamos viendo una persona, pero en realidad también es esa acción, ¿no? Es ese poder creativo. ¿Sabéis lo que dice en el Evangelio de Juan? Que las palabras de Jesús son espíritu y vida. ¿Sí? Las palabras de Jesús son espíritu y vida. ¿Sí? Crean, tienen un poder creativo, ¿no? En todo ese mundo espiritual. Ellas mismas son espíritu, ¿no? Los hombres hemos sido creados a imagen de ¿quién? A imagen de Dios. No os dé miedo contestar, hombre. No sé bien si es que no estáis seguros. Sí, a imagen de Dios, ¿verdad? Y yo personalmente creo que una de las cosas que el Señor, en cierta medida, ha implantado en el ser humano cuando lo ha creado es precisamente el poder creativo de las palabras, ¿sí? Nosotros, en cierto sentido, cuando nosotros hablamos, nosotros podemos producir vida o podemos producir muerte con nuestras palabras. Nadie se asuste, ¿vale? Lo vamos a ir viendo poco a poco. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Cuando nosotros compartimos el Evangelio, lanzamos el mensaje de Jesús, ese mensaje de salvación para que la persona crea, ¿no? Lo que nosotros estamos anunciando. Nosotros verbalizamos el Evangelio, lanzamos un mensaje, ¿no? Y ese mensaje recibido, escuchado, creído, produce esa salvación, ¿no? Produce vida eterna, ¿no? Y fijaros lo que dice la palabra, me llamaba la atención, en Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree para justicia, para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. Hay algo que se produce, vida que se produce cuando confesamos nuestra fe con nuestra boca. Necesitamos confesarla para crearse esa vida, ¿no? Pensemos un poco. ¿No es verdad que hay palabras que se nos transmiten
que producen en nosotros, por ejemplo, seguridad en nosotros mismos, ¿sí? Cuando nosotros decimos a nuestros hijos, lo estás haciendo muy bien. ¿Cuántos han escuchado estas palabras? No, hay algunos niños que no reciben estas palabras, ¿verdad? ¿Sí? Lo estás haciendo muy bien. Tú vales para eso, ¿sí? Son palabras que producen confianza, ¿sí? Por ejemplo, hay palabras que producen tranquilidad, ¿sí? El Señor está contigo. No te preocupes. No, el Señor no te va a dejar. Está contigo en esa lucha que tienes, ¿no? Hay palabras que producen ánimo, ¿sí? Una palabra que produce ánimo. Después de una tormenta viene la calma. Sí, dices, bueno, a ver, parece que a ver si eso llega, ¿no? Hay palabras que producen esperanza cuando las transmitimos, ¿no? Dios tiene un precioso plan para ti, ¿verdad? Y eso dice, ay, qué bueno, ahora lo voy a intentar descubrir, ¿no? Hay palabras que producen fe en Dios, ¿sí? Yo qué sé, estás en una prueba, mira, el Señor ha dado a su propio Hijo para tu salvación. ¿Cómo no va a darte todo lo que tú necesites para que salgas adelante en esa prueba? Por ejemplo, ¿sí? Palabras que producen vida, ¿no? Palabras que producen vida. Palabras de reconciliación, ¿no? Nosotros podemos transmitir palabras de reconciliación. No te tomes eso tan a pecho. Perdónale, ¿no? Son palabras que estimulan a lo que es reconciliar, arreglar, sanar. Y en el fondo, dar vida. Son palabras que conducen a la vida. Sin embargo, produciremos muerte cuando lo que hablamos con nuestra boca es destructivo para la persona que recibe el mensaje. Mirad, vamos a Mateo 5. Yo no sé si alguien en su momento ha pensado, bueno, lo hemos tenido que pensar porque no hace mucho hemos hablado de esto, ¿vale? En el Sermón del Monte. En Mateo 5, en el versículo 21 voy a leer. Dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, porque todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Cualquiera que lo insulte, estamos usando ya la boca para mal, ¿vale? Quedará sujeto al juicio del consejo. Cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno, traduce en Nueva Versión Internacional, ¿no? ¿Os dais cuenta de que el Señor Jesús está haciendo una similitud de la destrucción, de la muerte, del asesinato con lo que nosotros podemos llegar a decir con nuestra boca, ¿no? Las palabras que expresamos en nuestros enojos, las cosas que decimos para ofender, cuando hablamos mal de otros, son palabras que en una medida o en otra producen muerte. ¿Sí? ¿Por qué Dios juzga estos actos con tanta severidad? Porque uno dice que exagerado es Jesús, ¿no? ¿No lo habéis pensado? Dice, hombre, compararlo con la muerte, eso no os ha resultado en su momento, o solo soy yo que me sorprende. ¿No? Como que, madre mía, ¿no? Que lo mira así, ¿no? ¿Sabéis qué ocurre? Que en lo espiritual, hemos cometido un acto de homicidio, o lo hemos intentado, cuando nosotros hablamos mal contra alguien. Yo sé que es difícil de mentalizarnos de esta realidad, pero Jesús mismo lo expresó y nos lo enseñó así. ¿Sí? ¿Has pensado, has anhelado hacer daño a alguien? Lo has cometido. En lo espiritual Él te va a juzgar
porque es un acto consumado, ¿sí? Es algo que así nos lo enseñan. Las palabras de muerte producen conflictos. No quiero ni verte, ¿sí? Y ahí empezamos con un follón, ¿no? Separaciones entre personas. Eres insoportable, ¿no? Ya, herido, ¿sí? O mira, aunque tu padre es tu padre, ni lo escuches. No hace más que decir tonterías. ¡Pum! Empieza a romperse una relación. Empiezas a mirar a tu padre, ¿sí? Como un enemigo. Temores. Mira, de amiga a amiga, yo te digo que todos los hombres son malos. ¿Sí? Y empiezo ahí, pum, a sembrar, ¿no? Como de decir, ahí va, ¿será que no puedo estar con nadie, ¿no? O inseguridad. ¿Tú crees que tú vas a poder hacer eso? Si nunca haces nada que esté bien. Desasosiego. El otro día escuchaba, es que tú eres una gafe. En una pareja, ¿no? Tú eres una gafe, ¿sabes lo que significa? El que trae mala suerte. ¿Cómo decís vosotros? Gafe, ¿cómo decís? Bueno, gafe en malagüero. Traes malagüero. Traes mal rollo. Yo cada vez que tú apareces, yo no sé por qué, parece que nos salen las cosas bien y ya está, ¿no? Contigo no hay forma de que algo funcione, ¿no? ¿Verdad? Confusión, ¿no? ¿Sabes una cosa? No te puedes fiar siempre de los pastores, porque son personas. ¿Sí? Entonces tú, que estabas ahí como confiando, dices, ahí va, será. Pues Ignacio, ¿no? Se me ha hecho una tontería. Desconfianza entre las personas, ¿no? ¿Tú te llevas bien con esa mujer? Pues espérate, vas a ver lo que te va a hacer. Porque esa siempre hace algo, ¿no? O habla mal, ¿no? Y tú dices, ya, empiezas a mirarle a la persona como que alguna faena te va a hacer, ¿verdad? ¿No ves que no tiene amigas o qué? Confianza o desconfianza en Dios, ¿no? ¿Tú crees que con el pecado que acabas de hacer te va a perdonar el Señor? Esto, ¿no? Tú dices, ¿no? Sí. ¿No? No te lo creas, ¿verdad? Entonces uno empieza a pensar y decir, uy, culpa, ¿no? Son palabras. Fíjate que he dicho frases, muchas de ellas yo creo que seguro que las habéis dicho, las hemos escuchado, ¿verdad? Nos han estimulado a cosas que no son buenas. Y todo eso que trae es muerte. Vámonos a la carta de Santiago. En el capítulo 3. Santiago, en el capítulo 3, voy a leer los 12 primeros versículos, ¿vale? Porque Santiago es tan claro con este tema. Uno igual piensa demasiado trágico, pero ¿sabéis una cosa? Que a veces no somos conscientes de la trascendencia de las cosas que aquí hacemos, cómo afectan en el mundo espiritual. Empiezo con el versículo 1, voy a leer hasta el 12, ¿vale? Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. La persona que toma la responsabilidad de enseñar va a ser juzgada con más severidad, porque está hablando palabras, ¿no? Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua. Es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y, en efecto, ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Y me quedé con algunas partes, ¿no?, de este texto, ¿no? El versículo 2, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. El apóstol Santiago reconoce que esta área, la lengua, cuando está diciendo la lengua, no está hablando de la lengua, está hablando de la boca, de lo que hablamos con la boca, ¿verdad? Es muy difícil de controlar, ¿no? Y afirma que todos fallamos mucho en esta área. Así que no es algo nuevo, no es de la época moderna, lo de la boca, que se nos vaya la boca, ¿vale? Una persona que sea capaz de controlar lo que dice es una persona perfecta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa perfecto? Maduro. Es una persona madura, que tiene el control de sí misma. Mirad, en Mateo 12 dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? El que es bueno, dice el texto, de la abundancia, bueno, para los que estáis escuchando, tomando notas, es Mateo 12, la segunda parte del 34 y 35. El que es bueno de la abundancia que atesora en el corazón saca el bien, pero el que es malo de su maldad saca el mal. Esto implica que si una persona habla cosas buenas es porque su corazón, ¿cómo es? Bueno, ¿sí? Y esto no se da de repente. Esto es algo que nuestra alma necesita ir en un proceso de preparación, de adiestramiento, de trabajo de Dios para con nosotros, para purificar ese corazón, ¿no? Y que nuestras palabras se vuelvan buenas. Ahora quiero que pienses un momentito en ti. ¿Qué suele haber normalmente en tu boca? No del halago, ¿eh? ¿Qué suele haber normalmente en tu boca? ¿Cosas buenas? ¿Tienes mucho hábito de bendecir a los demás? ¿O cosas malas? En la medida que tus palabras sean habitualmente buenas, así serás de maduro para Dios. Así habrás dejado que Dios moldee tu corazón, ¿sí? Si tu boca es buena, bendice, trae el bien a la gente, al que te escucha, ¿sí? Eso significa que tu corazón ha sido trabajado por el Señor y está siendo transformado para el bien, ¿verdad? Dice el versículo 6, también la lengua es un fuego. Me llama la atención esto. Dice, Nueva Versión Internacional lo traduce, un mundo de maldad. La Biblia textual dice, el cosmos de la iniquidad. ¿Verdad? Contamina, dice, todo el cuerpo. Y encendida por el infierno, o en Reina Valera dice, por la ajena, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Reina Valera dice, a la rueda de la creación.
La Biblia textual dice a la rueda de la existencia. Sí, vuelvo a decirlo, que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo, encendida por el infierno, prende a su vez fuego a la rueda de la vida. Santiago nos está advirtiendo que la lengua, es decir, la boca, lo que decimos, lo que hablamos, tiene un efecto como si fuera fuego. Es capaz de destruir, de devastar, ¿sí? Allí aquello que prende, ¿no? Y hoy a la mañana me venía a la mente, digo, me preguntaba si muchas veces no son nuestras palabras las que encienden las flechas de fuego que el enemigo envía. ¿Os habéis dado cuenta alguna vez cuando estábamos colocándose uno la armadura? Que dice, y tomo el escudo de la fe para parar los dardos de fuego que el enemigo envía contra mí, ¿verdad? Y ¡pum! Y dice, pues dardos de fuego. Yo decía, ¿será que nosotros encendemos el fuego de las flechas que muchas veces el enemigo nos envía, ¿no? Probablemente unas cuantas son encendidas por nosotros mismos. Y el gran problema es que el efecto destructor no suele tener control. El daño que nosotros podemos hacer con la boca no lo podemos controlar. Nadie puede saber hasta dónde está entrando y qué efecto está teniendo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos una crítica, hacemos daño con una crítica, con un comentario despectivo, con un juicio, con una calumnia, imagínate si encima ya estás enviando incluso una mentira para desacreditar a alguien. Eso es algo muy fuerte, ¿verdad? Jamás podremos controlar hasta dónde va a llegar o el mal que eso que hemos dicho va a provocar. Y normalmente es mucho mayor de lo que hubiéramos ni pensado ni querido en nuestro corazón cuando hicimos el comentario. Nos ha pasado muchas veces de hablar y luego decir, ¿para qué he hablado eso? ¿Para qué he escupido todas mis rabias, todo lo que me... ¿No? Matrimonios, esto es algo muy típico de los matrimonios, ¿no? Lo que me llevo haciendo y de repente le sacas aquel cumpleaños que no te regaló nada y, ¿verdad? Y son cosas, ¿no?, que tú tiras la caña a esos recuerdos, pero a veces, ¿cómo hacemos este tipo de cosas, no? Mirad, hubo una vez que yo escuché una historia que me pareció, o sea, súper aclaratoria, ¿vale? Con respecto al daño incontrolado que podemos hacer. Un hermano que... Mira, creí que íbamos a andar con menos tiempo. Un hermano contaba la historia, ¿vale? Era un hermano chino de la iglesia en China, no recuerdo así todos los detalles, porque creí que no me iba a dar tiempo, entonces lo he borrado la mayoría. Pero parece ser que un hermano, un líder de una iglesia china, Iglesias en Casa, había exhortado o hablado a un hermano que estaba en un tema de adulterio, ¿vale? Entonces el hombre resentido lo que hizo fue escribir una carta al resto de iglesias calumniando a este hombre, a este ministro, diciendo que tenía varias mujeres, como varias amantes. Bueno, cuando este hombre llega al sitio donde iba a ministrar, no le querían abrir la puerta, ¿vale? Se quedó fuera en una noche, pero una noche, claro, en China, frío, tiempo de invierno, no le abrían la puerta. Parece ser que un hermano de la congregación que tuvo misericordia se acercó pues para buscarlo, fue para buscarlo y lo guardó en casa y bueno, por lo menos pudo tener donde cenar, donde dormir, ¿no? Y claro, este hombre no entendía nada de nada, y entonces fue él el que le contó, ¿no?, cómo había llegado una carta a la iglesia y con las acusaciones. Claro, él decía, ¿y esto de qué? ¿Esto de dónde? O sea, no entendía, ¿no?, de dónde podía salir eso, porque era completamente falso, ¿no? Entonces, buscando el arreglar con la iglesia, el hombre que salió, ¿no?, el tema, él investigando, salió que era una persona a la que él
pues había disciplinado, ¿no? El hombre, pues bueno, dándose cuenta de lo que había hecho y hasta dónde habían llegado las cosas, él se arrepintió, ¿vale? Pero dice, seguía así, diciendo así el texto. Dice, me fui con el hermano que había causado el problema al campo y le dije que desplumara una gallina. Caminamos hasta que lo hizo. El viento voló las plumas por todo el campo. Cuando terminó me dijo, ¿y ahora qué? Le dije, recoge cada pluma y vuelve a colocársela a la gallina. Me dijo, pero eso es imposible. Entonces le respondí, tienes razón, es imposible. Así como es imposible reparar el daño que tus palabras han causado. Así a veces podemos hacer con nuestras palabras, ¿sí? Ahora dice, o sea, extendí una mentira, extendí una calumnia, extendí una acusación y eso se extiende donde ya no lo puedes recoger, ¿verdad? El versículo dice que la lengua contamina todo el cuerpo. Dice, siendo un miembro tan pequeñito, contamina todo el cuerpo, ¿verdad? Las cosas que decimos, que hablamos, llegan a afectar nuestro propio cuerpo. Esto implica que habrá dolores, malestares, enfermedades, cuyo origen esté en tu propia forma de hablar, en lo que dices o en lo que otros te están diciendo, ¿sí? A veces estamos recibiendo mensajes continuamente negativos y eso va a condicionar porque es como que nos destruyen, como que nos pudren, como que nos dañan continuamente. Eso pasa factura, ¿vale? El escuchar o el decir, ¿no? Sobre todo el estar expresando esas palabras de maldición a las personas con las que normalmente convivimos, ¿no? Todo eso trae malestares, trae el mal, ¿no? El hablar el bien atrae la vida, el bienestar, la salud, pero el hablar mal atrae justo todo lo contrario, ¿sí? La enfermedad, la muerte, el deterioro, ¿sí? Está relacionado. 2 versículos os voy a dar. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10, que dice, porque el que quiera amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal. ¿Sí? El que quiera tener una buena vida, alargar sus días, refrene su lengua del mal. Primera de Pedro 3:10. Proverbios 13:3 dice, el que refrena su lengua, esto es en Nueva Versión Internacional, me parecía más práctico, el que refrena su lengua protege su vida, pero el ligero de labios provoca su ruina. ¿Quieres tener buena salud? Habla bien de tu prójimo. Habla bien de tu prójimo. Busca lo bueno en toda situación. Y esto te va a bendecir a ti grandemente. Cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra forma de pensar, ¿verdad? Porque si no cambiamos nuestra forma de pensar, lo que va a salir de nuestra boca es lo que está ahí dentro, ¿no? Así que tenemos que empezar, como dice Pablo, a pensar en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo digno de alabanza, ¿verdad? ¿Sí? Y eso nos va a llevar a empezar a hablar así. La palabra también dice aquí, en Santiago, que encendida por el fuego, dice del infierno, o por la ajena en realidad, prende fuego a todo el curso de la vida, a la rueda de la existencia, ¿no? Que dice la Biblia cristiana. Lo cual significa que no solo nos va a hacer daño a nosotros, sino que afectará a todo y a todos los que te rodean, ¿sí? Extendiéndose el mal de generación en generación. Mirad, los pactos con el diablo, ya sea que se presenten en idolatría,
no sé si voy a ofender a alguien por lo que voy a decir, pero imagínate que entregas tu hijo a una virgen o a un santo, ¿sí? Hay detrás, hay un demonio, hay una potestad que está tomando todo eso, ¿vale? O sea, que lo capta. Cuando tú dices, ay, virgencita, no sé, lo que sea, no entiendo mucho, pero, ¿verdad? Yo te entrego a mi niño, cuídalo toda la vida. Acabas de establecer un pacto que ese niño, te aseguro, que va a tener un demonio que va a estar vigilándole toda la vida. Pero tú se lo has entregado, ¿vale? Hasta que tengas la posibilidad de conocer a Cristo y romper eso. Pero eso son entregas que consciente o inconscientemente, muchas veces inconscientemente, ¿verdad? Tú sigues lo que has aprendido, lo que te han transmitido y lo hablas, ¿no? Creyendo que estás haciendo el bien. Pero ya sea de una forma o de otra, os aseguro que al enemigo no le importa. Él toma tu palabra y establece lo que él quiere establecer. Dice, tengo un pacto, aquí hay una firma, ¿vale? Y él lo toma y toma a la persona, ¿sí? Las brujerías, por ejemplo. Satanás necesita a los brujos para hacer los trabajos que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el hombre tiene autoridad en su boca. Porque la palabra es creadora. Satanás no tiene ese poder. Pero entonces él induce al brujo para que el brujo pronuncie palabras, ¿sí? Y el brujo establece las cosas. Lo que no sabe el brujo es que es el que tiene el poder, ¿verdad? Y se vende al enemigo. Y ¿sabes una cosa? Que muchas veces el que ha establecido un pacto, ese conlleva a la generación siguiente y a la generación siguiente y a la generación siguiente, porque Satanás se cobra intereses, ¿verdad? ¿Quieres algo de mí? Espérate. Y ahora queda el pacto para tu hijo, para tu nieto, para tu bisnieto, ¿sí? Y así se suele pasar de generación en generación. Lo que digamos, con cuidado, porque establece cosas y dice que prende fuego a la rueda de la existencia, de la vida, ¿no? Y quema todo, y quema todo. Versículo 9 dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios, ¿no? De una misma boca salen bendición y maldición. Lo que se espera de un cristiano, es que bendiga a Dios. Y todos decimos, eso sí, eso lo hacemos, ¿no? ¿O no? Si yo te digo, ¿tú bendices a Dios o no? ¿O lo maldices? Dices, no, hombre, ¿cómo voy a hablar mal de Dios? ¿Cómo voy a maldecirlo? Si yo te digo que maldecir es decir mal, entonces ya, igual alguna vez te das cuenta de que alguna cosa que no debías de decir la has dicho, ¿no? A veces nos ponemos a cuestionarle, a veces nos ponemos a dudar de lo que Dios está diciendo. No es eso llamarle mentiroso, que dice la palabra, ¿no? Cuando dudamos de lo que Dios dice, le estamos haciendo mentiroso. Así que, de alguna forma... Pero bueno, vamos a suponer que todos en eso nos cuidamos, ¿no? También se espera de nosotros no solo que hablemos bien de Dios, sino que bendigamos a las personas. ¿Solo a los creyentes? No. ¿Quiénes han sido creados a la imagen de Dios? Todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Con lo cual, estamos llamados a bendecir a todos los seres humanos, ¿sí? Porque es nuestra responsabilidad, como se nos enseñó el domingo pasado, ¿no? Que Marcela nos estaba enseñando en ese sermón del monte, se nos dijo y se nos recordó de que para que seáis hijos de vuestro Padre, ¿sí? Tenemos que aprender a bendecir. En Lucas, en el capítulo 6, versículos 27 y 28 dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, que se nos enseñó, se nos recordó,
amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Cómo no deberemos de bendecir a los que son nuestros hermanos? ¿No? Si nuestro deber es bendecir incluso al que nos está maldiciendo, a nuestro enemigo. Y es que cuando hablamos mal, o sea, maldecimos a una persona, estamos atentando contra ella. Yo pensaba, ¿no?, en la imagen que está recogiendo Santiago. ¿Alguna vez quiénes tienen aquí hijos? Tenemos hijos. A poquito, ¿eh? Yo pensaba que más. Yo tengo 2. Y nietos, ¿no? ¿Sí? ¿Has escuchado alguna vez que maldigan a tu hijo o a tu hija? Que hablen mal. ¿Sí? ¿Cómo has reaccionado? Te sale esa cosa así de dentro. Igual tiene razón la persona, ¿no? A mí alguna vez no os ha pasado, por ejemplo, voy a poner a veces con mamá o voy a poner un ejemplo cercano, ¿no? Vamos a imaginar que estamos en mi casa y yo estoy enfadada con mi madre. Y, no sé, me ha hecho algo gordo. No sé qué, no se me ocurre ahora, pero me ha hecho algo, ¿vale? Y entonces, de repente, mi marido empieza a decir, claro, es que tu madre, ese papá. Entonces, ¿cómo responde la otra persona? Oye, perdona, yo estaré enfadada, mi madre se ha metido conmigo, pero tú te callas, ¿eh? ¿Es verdad o no? Nos ofende. Cuidadito, ¿verdad? O sea, que no hables mal de ella. Hablo mal yo. Es fatal, pero bueno. Pero normalmente nos enervamos, ¿no? O sea, como que, espérate. No queremos que nadie hable mal de los nuestros. Así es nuestro Padre. Así es nuestro Padre cuando nos está diciendo, no os dais cuenta de que cuando estáis hablando mal, bueno, más de un hermano, ¿no? O sea, si está diciendo del prójimo, ¿no? Que cuando hablas mal de una persona que ha sido creada a su imagen, ¿no? ¿Cómo se va a sentir Dios, quien es quien la ha creado? ¿Sí? Que este ejemplo que se nos quede en la mente, ¿vale? Cuando vayamos a pensar o empezar a pronunciar, ¿no?, una palabra contra alguien, ¿no? Pensemos que nuestro Dios, o sea, lo tiene que pasar muy mal, ¿no? Cuando criticamos o juzgamos o murmuramos, ¿no? Si le molesta cuando lo hacemos con una persona que igual es inconversa o no tenemos relación casi nunca con ella, imaginaros cuando lo haces con un hermano, Cuando maldecimos, criticamos, cuestionamos, murmuramos, nosotros en realidad nos estamos erigiendo en jueces. Yo creo que es esto por lo que nos gusta tanto. ¿No os habéis sentido, alguna vez os habéis parado a analizar? Cuando uno está diciendo mal de una persona, pensad un poquito. En realidad, tú te estás como erigiendo en juez, ¿no? Es que esta persona... Sí, y cualquier cosa que te pueda venir, ¿no?, a la cabeza. Es que esa mujer es mala. Es mala. O sea, lo que quiere, o sea, cada cosa que hace es que, ¿sí?, hace el mal. Esa persona no hace nunca nada, bueno, no, nada bien, pero, ¿verdad? Siempre está dañando a los demás, ¿no? Y nosotros nos ponemos en un estado superior, nos ponemos por encima de la persona. Y leía en Tito, justo en las lecturas, la lectura que me tocaba mía personal, y lo he querido recoger. El versículo 2 dice, cuando está diciendo a Tito, le está dando instrucciones de cómo debe de enseñar en la iglesia, y en concreto en este contexto es
de hablar sobre las autoridades bien, ¿vale? En el capítulo 3, el versículo 2, dice, dice, siempre dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en el trato con todo el mundo, ¿sí? Tenemos que aprender a ser humildes, a no elegirnos como jueces ni dueños de nadie, ¿vale? Cuando hablamos mal, así lo hacemos. Debemos de vigilar muchísimo nuestra palabra. En Efesios capítulo 4, versículo 29, este es un versículo que yo lo tengo apuntado en la cocina. Efesios 4, 29, cuando el Señor me retó a... Guapita, ten cuidado con tu boca. Dice así, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Como dice Valera, ya me queda ahora. La clave es preguntarnos siempre si lo que voy a decir va a servir para edificar al que me está escuchando, ¿vale? Antes de hablar o para analizar si lo que yo estoy diciendo es bueno o es malo, ¿tengo que hablar o no tengo que hablar? ¿Cuándo o cómo vas a saber lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que te preguntas? ¿Estáis todos más nerviosos? ¿Qué es lo que te preguntas? No me habéis seguido nadie nada, ¿vale? No. Evitad toda conversación obscena. Por el contrario, que tus palabras contribuyan a la necesaria edificación y bendición de que te está escuchando. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la pregunta clave que nos tendremos que hacer cuando estamos hablando o si hablo o no hablo, digo o no digo una cosa? Eso es. ¿Sí? Esa es la pregunta. ¿Esto que voy a decir a mi marido le va a edificar? ¿O voy a por él y lo va a destruir? ¿No? Esto que voy a decir, ¿no? Igual estoy en una conversación entre hermanas y lo que digo va a edificar a los que están escuchando o es de destrucción, ¿no? Normalmente no reconocemos que es una crítica, pero lo que hablas es algo malo que hizo, que te dijo, perdón, me he ido de la lectura, ¿no? A veces criticamos con un hermano a otro hermano, ¿sí? Estamos dos hermanos, criticamos a un tercero. Normalmente no reconocemos que es una crítica, pero lo que hablas es algo malo que hizo, o que te dijo, o que no hizo. No me ayudó, no estuvo, o lo que sea, ¿no? Te aseguro que el comentario negativo se queda en la mente del que te está escuchando, ¿sí? ¿Y qué crees que va a producir? Un fruto negativo, un fruto de muerte, ¿no? La persona que te ha escuchado va a comenzar, mirad, quieras o no, va a comenzar a tener prejuicios contra la persona de la que tú has hablado. Aunque esa persona nunca te haya dicho nada, ni tú la hayas visto personalmente, a ti no te haya hecho nunca nada, ni la hayas visto el gesto negativo, ¿vale? Pero ¿es verdad o no es verdad que ¡ching! Ya la siguiente vez ya empiezas a mirarlo así, será, me dijo, sí, y empezamos ya a tener nuestro recelo de qué va a decir o lo que sea, ¿no? Hay un prejuicio, hay un juicio previo que nos lleva casi como a condenar a la persona sin que ella lo me haya hecho nada, ¿no? O sea, tenderemos a verle con los defectos que nos han comentado, aunque nunca nos habíamos dado nosotros cuenta de nada, porque, ¿me explico? ¿Os ha pasado o solo me pasa?
Pasa, ¿verdad? Pasa, sí. Sin darnos cuenta, hemos comenzado a extender el fuego del infierno al alma del otro. ¿Sí? Puf, contaminación. La mente del otro contaminado contra el otro, ¿no? ¿Qué haces con ese pensamiento que tienes en su contra? ¿Cómo deberíamos de manejarlo, hermanos? Pues en vez de irte al hermano y ¡puf!, empezar ahí a sacar lo que tienes, nos vamos a Dios, ¿vale? Que le conoce perfectamente a quien estás hablando. Vamos a Dios, no para que nos dé la razón, que a veces solemos ir a eso, ¿verdad? ¿Te das cuenta, Señor? ¿No? ¿Cómo me ha podido? Y venga, le damos argumentos y argumentos para que lo condene, ¿no? Para que le dé alguna foto o lo que sea. No, lo que tenemos que buscar es, más bien, que nosotros declaremos nuestro perdón por la ofensa que nos ha hecho. Y mirar, no tenemos ni idea del bien que preparamos sobre nosotros cuando estamos dispuestos a perdonar. Ora por esa persona. Deséale bien, bendícela, como se nos enseña, ¿no? Bendícela. Pero no te preocupes, aunque no le soportes ahora, aunque te sea muy difícil, aunque la boca parezca que no quiere ni abrirse para bendecir, hazlo. En el nombre de Jesús, hazlo. Porque de verdad que eso te va a abrir un camino para el bienestar. Tuyo mismo, empezando por ti, ¿vale? ¿Cuál es el antídoto contra la queja o la crítica? El perdón. El perdón. Una preguntita. ¿Quiénes creéis que son los principales focos de crítica, queja y murmuración? Los pastores y los líderes. Nos quejamos si se acercan y nos hablan. Nos quejamos si no nos acercan. Nos quejamos si no nos escuchan. Nos quejamos si nos escuchan y no hacen lo que nosotros hemos dicho. Nos quejamos si disciplinan. Pero nos quejamos si no disciplinan. ¿Verdad? Simplemente nos quejamos. O sea, yo sé que nosotros jamás vamos a dar el gusto a todos. Ojalá que al único que demos el gusto, o sea, queremos a Dios. Al final el corazón de uno tiene que ir, la mente de uno tiene que ser educada a eso. Señor, ¿tú qué piensas? Porque sabemos que hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, siempre vais a tener quejas de nosotros. De seguro. Aun cuando estamos intentando o hagamos la voluntad de Dios, ¿vale? Lo peor es que cada una de esas quejas, cada una de esas críticas, esas maldiciones que se levantan contra nosotros, son un peso para nuestras espaldas. Os aseguro, literalmente, eso se convierte en un arma en la mano del enemigo. Os lo aseguro. ¿Sí? Que todos esos comentarios, y lo que nos hablaba el Señor, todo eso se había convertido en algo que oprime a la congregación. El problema es que cuando levantamos esas palabras contra aquellos que están representando al Señor, ¿contra quiénes creéis que estamos levantando las palabras? Contra Dios, os lo aseguro. Os lo aseguro. Cada palabra contra nosotros, Él la recibe como un comentario contra Él. El Señor nos pide que nos bendigamos unos a otros. Mirad, el Señor nos habló y estamos un grupo que estamos clamando, orando, ¿vale? Él nos pidió que bendijésemos a los músicos, de lo cual dedujimos que se cree que bendigamos a los músicos, que bendigamos a los pastores, que bendigamos a Marcela, que bendigamos a Idoia, ¿no? En las predicaciones, todo el mundo sale en ¿verdad? Y las leches que le dan a Marcela, las sabe ella, y su madre, su hermano.
¿verdad? Que bendigamos a Idoia, responsable de la escuela dominical. Porque, aun siendo tan española, gallega o vasca, no sé, como somos aquí, ¿verdad? Ella está haciendo todo lo que ella sabe, bien sabe, para intentar llevar a nuestros chavales o dar a nuestros chavales recursos para cultivar su alma en el Señor. Nos dijo que bendijésemos a los niños. Nos dijo que bendijésemos a los esposos. Nos dijo que bendijésemos a las esposas. Que nos bendigamos. Que no nos maldigamos. Y me gustaría que cerráramos los ojos, ¿sí? Y me gustaría que el Señor nos lleve en este momento, ¿sí? Me gustaría que si tú sientes esa carga, que entre nosotros mismos, hermanos, que abramos nuestra boca para decir todas esas áreas que hablamos, ¿sí? Una oración corta, no necesitamos, ¿verdad? Alargarnos mucho, pero que nuestra boca se abra para crecer. En piedras vivas escogiste habitar.